Hermanos, como ven, aunque no nos dedicamos, ni es nuestro interés el construir casas de ladrillos, ni hermosas construcciones, aunque nos encantaría tener algo así, estamos terminando un proceso muy costoso, muy amplio de remodelación de nuestro templo y creo que vale la pena que al final, o si ya lo entraste, le echases un ojo a todo lo que el Señor nos ha dado oportunidad de tener. Ya prácticamente los baños han sido terminados, aún con las limitaciones de espacio y todo lo demás, todo está perfectamente hecho con la calidad que el Señor se merece. No hemos metido nada absolutamente ni de segunda, ni regalado, ni nada, sino todo nuevo, todo adecuado. Cuando David construyó, y lo hemos vimos la semana pasada, un templo para el Señor, dijo que era para una obra grande y no dedicó madera de cimbra ni de chatarra, sino que consiguió oro, plata, bronce, piedras preciosas, madera de Líbano. Y bueno, nosotros en nuestras posibilidades y las ofrendas que algunos hermanos de Chegará hicieron, otras personalmente, y el esfuerzo de nosotros en nuestra fidelidad en diezmos y ofrendas en este lugar, hemos prácticamente terminado la obra civil. Los baños están perfectamente limpios. El próximo domingo habrá unos anuncios muy hermosos que nos van a ayudar a ser responsables, a buscar conservar en limpieza, en orden, mantenimiento. Todo ha sido pulcramente trabajado como si fuera exactamente el mismo templo que él hablaba. Y la siguiente etapa ahora que comenzaremos a tener, bueno, a iniciar ese proceso es el de iluminación y sonido que lleva un proceso, digamos que es lo más caro, es el equipo y todo, la iluminación va a ser inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora del culto todo está apagado como en un auditorio, lo único que se ve es el frente y cuando queremos más luz hay más luz, cuando se ora se baja, cuando se va a leer algún pasaje de la escritura, ciertas luces se prenden, guías al centro. Y la idea de todo esto es dejar un lugar para 500 personas que pueda en la mañana estar completamente lleno. Si el Señor nos bendice y nos da luz, bueno, posiblemente el sueño anhelado de tener un segundo culto por la tarde. En octubre abrimos ya un segundo lugar alejado de aquí para trabajar, pero quisiera que estésemos orando porque el Señor siga bendiciendo la mano de los hermanos que ofrendan para poder seguir con este proceso. Y la fachada, no sé si ya la vieron, llegaron y ya se ve limpia, se ve arreglada, no como quisiéramos. Todavía falta, en lugar de pintado de negro, va a llevar una cantera negra, que eso será posteriormente, pero ahorita ya quedó todo perfectamente arreglado. Así es que también te pido que eches ojo, veas cuando alguien llegue y quiere pintar, pongas un alto y no solamente hagas caso omiso, porque todo esto ha sido muchísimo trabajo, dinero, y creo que la obra del Señor merece que cuidemos de ello. Así es que en la parte de allá atrás, que es donde está nuestro hermano Rubén Canula ahí, la próxima semana ya no va a haber nada de cosas de fierros por allá atrás, todo se va a llevar ya a embodegarse. Vamos a tener una subasta de materiales, de fierro, de todo lo que tenemos almacenado, para que iniciemos, como les dije, este proceso de sistema eléctrico y de sonido, de tal suerte que tengamos un sonido ya que aunque ha ido mejorando, hay muchas cosas por hacer todavía y tener un sonido espectacular. Luego al frente tendremos ya nuestro púlpito decorado, estamos tratando de hacerlo con alguien profesional, de tal suerte que se vea espectacular el frente y que permita que los que estemos atrás estemos concentrados, que estemos realmente dedicados a escuchar la palabra del Señor con una comodidad en el sistema eléctrico, en el sistema de audio. Y decía que las dos partes de allá atrás van a ser dedicadas para aquellos papás que tienen bebés muy pequeños que no podemos atender
ya sea en cuneros o que por alguna razón no dio tiempo de llevar o algo, ellos estarán en la parte de atrás, estarán cómodos, podrán ver desde una pantalla el culto y escucharlo y a la vez no impedir la reverencia en este lugar, y que cuando haya alguna actividad importante, como va a ser el día de aniversario, se abren las puertas y entran aproximadamente otras 50 personas. O sea, todo lo estamos haciendo pensando en grande, porque se acuerdan lo que dijimos a esos 2 domingos de mayordomía, porque nuestros diezmos y ofrendas son dedicados para algo que, hermanos, grande. Así es que lo que estamos haciendo es algo grande. El día de hoy, hermanos, hemos repartido algo y quisiera no dejar de pasar mencionarlo, porque a veces hay cosas que hemos hecho pero no son visibles. Y en la semana hablaba con el hermano José Luis, hacemos muchísimas cosas y que a veces la iglesia no ve y entonces piensa o que no hacemos nada o que la estamos haciendo incorrectamente. Hay más de 15 proyectos que ya están trabajando activamente y que estaremos haciendo ya un informe trimestral acerca de lo que hacemos. Tú sabes que servimos a huérfanas, a huérfanos y a viudas en esta iglesia. Tú sabes que nos hacemos cargo de ellas. Tú sabes que también que tenemos un programa de despensa para todos aquellos que realmente lo necesitan. Tú sabes que tenemos un programa de capacitación pastoral para nuestros misioneros, servidores, no solamente en el aspecto físico, bio, psicosocial, sino también emocional y relacional a través de talleres, clases y los ministramos y todo. Tú sabes que también tenemos una clínica donde atendemos de manera profesional con psicólogos cristianos, orientando y llevando a los pies de Jesús a hermanos o a personas que no conocen de Jesús y que todo ello sirve. Esto próximamente lo estaremos haciendo a ver a través de un informe semestral que nuestra iglesia estará entregando para ello. Y también quisiera que tú en tu Biblia, quisiera rogarte, pedirte que tuvieras 2 papeles. Uno ya lo debes tener, uno entregamos hoy y el otro domingo vamos a volver a entregar algo que creo que debes tener en tu Biblia siempre guardado. ¿Por qué? Porque es un recordatorio que algo que no debes perder de vista. El día de hoy tú recibiste algo que se llama, fíjate, declaración de fe de quién, de los bautistas. Esa declaración de fe de los bautistas es importante porque luego a veces algunos hermanos nuevos o que no han estudiado, que no han perseverado, que no están metidos completamente en la enseñanza, de repente no saben ni en qué creemos. Y como el ciego Bartimeo dicen, yo lo único que sé es que Cristo me salvó y punto. Bueno, pues la Biblia esencialmente lo que debemos saber es que Cristo nos ha salvado, nos ha hecho una nueva persona, pero debemos tener claro cuáles son nuestros fundamentos de fe y de práctica. Y el día de hoy entregamos, y voy a tomar una pequeña parte del sermón, porque hoy es la conclusión de mayordomía y es muy sencilla, pero el día de hoy quiero que tengas a la mano, levante su mano quien recibió este papel que dice Declaración de Fe de los Bautistas. ¿Quién? A ver, ¿quién la recibió? Levante su mano quien tiene este papelito. Muy bien. Ahora, baje su mano. Levante su mano quien no tiene este papelito para que en este momento se le haga entrega de él. ¿Quién no tiene este papel el día de hoy? Aquí hay una mano, por favor, para que se le entregue. El hermano Baeza también, Marcos tampoco tiene ahí. Ahí está uno, acá está otro. Quiere decir que no pasaron por la mesa de recepción, entraron rápido. ¿Quién más no tiene acá? Acá está un hermano, acá está otro hermano. ¿Quién más no tiene? Allá hay otro hermano, qué bueno que levantan su mano, porque no quiero que haya un solo miembro de nuestra iglesia que no tenga este papel. Algunos hermanos equivocados a veces dicen, ay hermano, es que aplaudir es no bautista. Bueno, ya verán que a través de la declaración de fe de los bautistas no habla jamás acerca de un aplauso ni de levantar las manos. Hablamos acerca de principios fundamentales
que son parte de nuestra fe en el Señor. Y dice así, hermoso, vean su hoja, quisiera que todos lo tuvieran a la mano, ya lo tienen a la mano todos, de frente. Dice Betel Iglesia Bautista. ¿Qué somos, hermanos? Una iglesia que bautista. O sea, una iglesia que enseña y practica la doctrina que bautista. Creo que no debe quedar alguna duda de que somos una iglesia que bautista. Que nos llamamos como Betel, pero nuestra doctrina es bautista. Ahora, siempre creo que en mi trayectoria ministerial, y ya no es corta, sino es de 20 y tantos años, he aprendido que los bautistas no somos los únicos que vamos a estar en el cielo. Habrá pentecosteses, adventistas, metodistas, presbiterianos, y no sé quién más. Cualquiera que haya confesado su fe a Jesucristo y le haya entregado su vida estará en el cielo. Creo personalmente, sin caer en un pecado de jactancia, que los bautistas tenemos la doctrina más apegada a la Biblia. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero eso es una creencia de nosotros. Pero ustedes pregúntenle a un presbiteriano de corazón y qué va a decir, que la doctrina presbiteriana es la más pegada a la palabra. Y bueno, está bien. Ya cuando quieras discutir temas profundos, teológicos, entonces ve a MacArthur, que además no es un seminario bautista, o puedes ir al seminario teológico de Bautista, o puedes tomar una teología y entonces a través de ella meditar en la palabra del Señor y determinar cuál es tu posición teológica. En el caso personal mío, creo que tengo una posición muy clara y es una posición teológica de corte bautista. Así es que cualquiera que diga que no lo tengo es un absurdo y habla sin hablar o habla nada más con afán de molestar, de causar ruido, porque en esta iglesia somos una iglesia de doctrina que bautista. Sin embargo, cualquiera que confiese que Jesús es el Señor es bien recibido en esta iglesia, puede adorar a Dios aquí, puede estar entre nosotros, recibir el amor y el consuelo y la oración de esta iglesia bautista, pero si quiere ser miembro de esta iglesia con plenos derechos, tendrá que sujetarse a las reglas y a las normas y a la doctrina de esta iglesia sin tener que claudicar en algunos principios teológicos. ¿Queda claro, hermano, esto o no? Eso se llama ser una iglesia libre. Eso nos quita algunos problemas, hermanos, de que si el aplauso es pecado, no es pecado, no es bautiza, no es pecado. Yo por eso quiero que se lo lleven a su casa y que vean si aquí en los principios teológicos bautistas habla acerca de venir, si venir con traje o venir con una manta en la cabeza, o de levantar las manos, o de aplaudir, o de que si los del coro tienen que cantar, tocar con corbata. No, hay cuestiones de orden, de forma, algunas cuestiones de reverencia, pero que no son principios teológicos. En octubre que estemos aquí, dos maravillosas congregaciones en una sola iglesia y que la vemos al Señor, parte de la alabanza la va a llevar Echegaray, parte Clavería y la mayor parte juntos, nos daremos cuenta como dos hermanos en la fe tienen una identidad propia, a ellos les gusta un poco más movida la música, nosotros somos un poco más tradicionales, pero que además juntos alabamos perfecto al Señor. Hay música donde, fíjense, quiero decirlo correctamente, no se aplaude. Aquí no aplaudimos, aquí llevamos con las manos en ocasiones el acorde de la música, ¿de acuerdo? No es lo mismo aplaudir que llevar un acorde con las manos de acuerdo con la música, en ciertos momentos con alguna música y dirigido por alguien que lo quiera hacer. ¿Queda claro? Entonces ni prohibimos ni alentamos, sino simplemente hacemos las cosas en orden y respetamos la edificación de todas las personas.
En esos puntos donde dice declaración de fe de los bautistas, podemos encontrar eh, con toda claridad, y vean la foto que pusimos ahí abajo del cuadro. ¿Qué foto pusimos? ¿La de Betel? No. ¿La mía? No, estaríamos amolados, ¿no? Pusimos la de quién? La Biblia. ¿Por qué abran la hoja y en la primera hoja, cuál es nuestro primer punto de fe? Las Sagradas Escrituras. Creemos que la Biblia fue escrita por hombres, ¿sí? No bajó un trueno del cielo y escribió, porque hoy se siguen imprimiendo Biblias, pero que la Biblia fue inspirada por Dios y es el registro de la revelación que hace Dios de sí mismo y del hombre. Cuando fuimos ordenados como iglesia, y yo fui ordenado como pastor por ustedes, porque los pastores no se ordenan en los seminarios, hermanos. De los seminarios salen como diplomado en teología, con una licenciatura en divinidades o maestría en lo que crea, pero el que nombra a un pastor es la iglesia, y yo creo que debe ser por dos características: debe tener llamamiento y debe tener unción. El llamamiento es porque siente el llamado del Señor y deja muchas cosas atrás y tiene resultados, y luego la unción del Señor se manifiesta en fruto abundante. Conozco mucha gente egresada de seminarios, hay un maestro del seminario, incluso a donde mandamos a nuestros estudiantes, es catedrático emérito, tiene 7 años, graduado, habla griego, hebreo, pero vas a su iglesia y tiene 50 personas a través de 20 años de pastor. Bueno, yo creo que él es un hombre que tiene mucho conocimiento. Yo creo que su don debería ser maestro y no pastor, porque el que es pastor también tiene que tener resultados, o sea que tenemos que tener llamamiento y unción. Nadie puede decir, yo soy pastor, pero su iglesia no crece. No sé si me explico. O el que dice, yo soy panadero, pero su pan no se le vende. Bueno, aquí encontramos en las Escrituras todo eso. Hablamos del verdadero Dios, del hombre, la regeneración, el arrepentimiento y la fe, la justificación, el propósito de la gracia divina, la santificación, la perseverancia de los santos, la ley y el evangelio, la iglesia verdadera, y este es otro punto que a veces aquí se nos acusa a veces de ser una iglesia abierta, liberal, y se han dicho tantas cosas acerca de nosotros y de mi persona, hermanos, que ya ni risa. Primero decían que éramos pentecosteses, luego que aplaudíamos, que bailábamos, que cuando realmente, gracias a Dios, todo ha sido pura palabrería, pero la iglesia verdadera para nosotros es una congregación de creyentes bautizados después de haber creído en Jesucristo, y además creemos en la iglesia local, pero también creemos en la iglesia universal, o sea que nuestros hermanos no solamente son los que estamos aquí físicamente, sino que somos los que estamos en el Chegaray, en Clavería, y creemos que todas las iglesias bautistas forman parte de la iglesia del Señor, y también los metodistas, y también los presbiterianos, y también las iglesias pentecostales que realmente creen en Jesucristo como Salvador. Y en la Cena del Señor es otro punto que yo he sido un poco más claro y creo que apegado a la Escritura, en ser una iglesia de comunión abierta. ¿Qué quiere decir? Que cuando participamos de la Cena del Señor, creemos, obviamente, que es solamente un simbolismo, pero que pueden participar todos aquellos que disciernen el cuerpo de Cristo. Y algunas iglesias bautistas dicen, si tú no eres miembro de esta iglesia, si no has sido bautizado en esta iglesia, no puedes participar. Yo creo más el discernimiento que Dios nos da, que cualquiera que confiese que Jesucristo es el Señor y discierne de los alimentos y entiende de lo que se trata, podría participar de los elementos que el Señor pone para nosotros. Y quisiera cerrar en esta declaración de fe de los bautistas en el 20, hermanos, que es la
la clave y cerramos hoy esta serie de 3 predicaciones de mayordomía. Ve lo que dice el punto 20 de la declaración de fe de los bautistas. ¿Cómo se llama el punto 20, hermanos? Mayordomía. Mayordomía. Creemos que Dios es la fuente de todas las bendiciones temporales y espirituales. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que lo importante en la mayordomía es saber de dónde viene todo, a dónde va y cuál es mi responsabilidad en ello? ¿Sí recuerdan? Debemos preguntarnos siempre y tener bien claro, ¿de dónde viene todo? ¿Qué dice la declaración de los bautistas? ¿De dónde viene todo? De Dios, material e inmaterial. ¿Hacia dónde va? Hacia una obra que grande, ¿de acuerdo? Y luego vemos cuál es nuestra responsabilidad en todo ello. Y dice así: creemos que Dios es la fuente de todas las bendiciones temporales y espirituales. Todo lo que tenemos y lo que somos se lo debemos ¿a quién? A Él. Los cristianos tienen una deuda espiritual con el mundo entero, un depósito santo en el Evangelio y una impelente mayordomía de sus posesiones. Por tanto, están bajo la obligación de servir a Dios con su tiempo, con sus talentos y sus posesiones materiales. O sea que la mayordomía no es solamente bienes materiales o dinero, sino también es tiempo, es familia, es todo aquello que recibimos del Señor. Y debemos reconocer que todo esto nos ha sido confiado a fin de usarlo para la honra y la gloria ¿de quién? De Dios y de ayudar a otros, porque tenemos una obra que grande. Hermanos, Betel es una obra que grande. Créete esto, nuestra iglesia es una obra que grande. ¿No crees que es grande? Nuestra iglesia es una obra grande. Y de acuerdo con las Escrituras, dice, los cristianos deben contribuir regular y sistemáticamente de manera proporcional y liberal para el extendimiento de la causa del Redentor en la tierra. O sea que los diezmos y las ofrendas deben dedicarse para el extendimiento del reino de Dios. No para hacer escuelas, no para hacer construcciones, no para hacer todo, sino para el extendimiento del reino de Dios y todo lo que conlleve a que su palabra sea predicada. Así es que quiero que levantes esto, hermano, y lo tomes con tus 2 manos en señal de pacto. Guárdalo en tu Biblia, hermano, en la parte de atrás para que no se te pierda. Y siempre que te digan tú qué eres, ¿qué vas a decir? Bautista. ¿En qué crees? Y sacas eso. Te lo deberías saber de memoria, pero si no lo sabes, se llama tumbaburros, hermano. Sácalo y lo pones. Y está muy claro para que lo puedas tener. El segundo papel, hermano, que debes tener en tu Biblia, y que ya lo hemos repartido, pero a veces lo pierdes. Vamos a hacer otro esfuerzo importante económico. Por favor, no lo uses para prender el boiler ni para hacer cosas que no corresponden. El próximo domingo vamos a repartir lo que ya hemos repartido, el pacto de la iglesia y el perfil mínimo de un miembro de esta iglesia. Por supuesto que el que no lo quiere cumplir, de todas maneras es bien recibido, amado y servido en este lugar, pero no puede ser miembro de esta iglesia. ¿De acuerdo? No, si tú quieres ser miembro con todos los derechos que ello corresponde de esta la iglesia local, debes buscar cumplir el perfil de esta iglesia, y este papel también debe estar en la parte de atrás de tu Biblia. Eso te hará recordar con claridad lo que debemos tener. Así es que en esta mañana yo te pido que cierres tus ojos para prepararnos y orar en esta mañana para cerrar esa serie de predicaciones acerca de mayordomía que tanta bendición ha traído a nuestras vidas. Déjame comentarte como testimonio importante
nuestra iglesia en Echegaray es una iglesia más joven y muchos de los hermanos son jóvenes en la fe, especialmente algunos que tienen algunos negocios, algunas posibilidades un poquito económicamente más altas. Y entonces en el mes de junio, tanto aquí como allá, la segunda quincena estaba caidísima la ofrenda. Entonces el hermano José Luis y la hermana Graciela, alarmados, decían, tenemos que hacer algo. Y dije, no, tenemos que enseñar que... Y con unos cuantos telefonazos hablé con algunos hermanos de allá y de inmediato su corazón espiritual dijeron, no te preocupes, ¿con cuánto tenemos que cooperar? Y yo dije, ay, hay un grave problema. No se trata de cooperar, se trata de ofrendar. Y bueno, comprendimos que eran jóvenes en la fe y por eso tuvimos esta serie de predicaciones y de inmediato se regularizó la situación ya continua de mejora que tenemos en nuestros diezmos y ofrendas. Pero sirvió también para que muchos pudiéramos valorar, para que muchos pudiéramos tener claro cuál es realmente la bendición de ser fieles administradores o mayordomos de las cosas que Dios nos da. Y creo que personalmente, hermano, a pesar de que dándole la gloria al Señor por ello, he sido ya muchos años un fiel mayordomo del Señor, esta serie de predicaciones quitó un poco de jactancia en mi parte al decir, durante 20 años he ofrendado en demasía, he ofrendado bastante, he dado con sacrificio, cuando después de 2 predicaciones y hoy la tercera, entendí claramente algo claro, que en realidad no es una acción que provenga de una posesión, sino es una acción que proviene de una administración. En otras palabras, todo lo que tengo es relativo, todo lo que poseo es relativo. Me ha sido dado en administración, me ha sido dado en consignación. Y lo entendimos porque cuando nacemos, ¿con qué llegamos, hermanos? Y cuando nos vamos, con nada. Si acaso con la ropa que te ponen, y te ponen la más sencilla, porque si te creman, se la van a robar los que te creman. La más sencilla, si vas al ataúd, no tiene caso vestirte con costosas ropas. Así es que entendí algo muy importante en mi vida, que había una pequeña jactancia en la carne al decir, he ofrendado, Señor, te he servido, he dado, cuando comprendí que nada es mío, que absolutamente nada, y no he hecho ninguna gracia, sino solamente buscar ser administrador de algo que me ha sido conferido. Y terminamos la semana pasada explicando la palabra que durante todo el año pasado y el resto de este año será el dale y dale y dale de esta congregación, y se llama responsabilidad. Responsabilidad es igual a bendición y responsabilidad es igual a maldición. ¿Recuerdan cómo terminamos la semana pasada? Dice, vosotros toda la nación me habéis robado porque hemos sido irresponsables en la administración que nos ha sido conferida. Desde el día que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, Él nos hizo administradores. Nos llamó y nos dio en administración un cuerpo, nos dio en administración una familia, nos dio en administración un empleo, un negocio, y nos dio en administración todo lo que tenemos. Pero nos los dio y a veces parece que es nuestro, se nos olvida que no es nuestro y pensamos que es nuestro, y entonces cuando ofrendamos hasta nos jactamos, estoy ofrendando de lo que Dios me dio. Bueno, sí me lo dio, pero en administración. No sé si me explico. Me lo dio para que yo lo administre, no me lo dio para que lo hiciera mío. Y a veces el pueblo cristiano comete ese error. Me lo recibió, ay Dios, gracias, qué bueno eres porque me diste esto. Y bueno, el Señor tal vez voltearía como un niño y dice, bueno, sí te lo di, pero te lo di mientras vives. Porque la vida del hombre es 60 años, en los más robustos es 80, y bueno, algunos que son de buena madera hasta los 90.
Pero esa fue la enseñanza maravillosa para mí, que en realidad lo que me ha dado no me lo ha dado a mí, me lo ha dado para que yo lo administre. Y no sé si ha quedado en ti esa percepción o ese mensaje que el Señor quiere. Lo que te ha dado, te lo ha dado no para que lo pongas a tu nombre, sino para que lo administres a su nombre, que es bastante diferente. Así que el día de hoy te invito a abrir a tu Biblia en Marcos capítulo 12, versículo 41, para que podamos concluir en esta mañana algo acerca de lo que significa mayordomía en términos cristianos. ¿Qué es un administrador? El administrador no es el dueño de las cosas, solamente es contratado para que administre los bienes de alguien más. ¿De acuerdo, hermanos? Este es el principio de la mayordomía. Que el administrador o el mayordomo no es el dueño de las cosas. El administrador es contratado o es puesto para que administre los bienes de su señor o de su patrón. ¿Queda claro esto, hermano? Y nosotros somos administradores. Ahora, una de las características de la administración es que para que tú puedas ser nombrado o recibas el cargo de administrador, te tienen que ser conferidos poderes. ¿Por qué? Nadie te puede nombrar como administrador de un negocio si no te da el poder para firmar cheques, para contratar gente, para despedir gente, para comprar autos, para rentar un local, para pagar impuestos. Así es que el ser administrador conlleva ciertos poderes que recibe por parte del dueño, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si a ti te contrataran para administrar, ¿qué negocio les gusta, hermanos? Una empresa que fabrique ropa. Si eres nombrado administrador de esa empresa por los dueños, te tienen que dar un poder amplio de dominio para que puedas comprar y vender, para que puedas contratar con proveedores créditos, para que des crédito a los clientes, para que compres camionetas para repartir la mercancía, para que puedas contratar y remodelar el hogar, poder para que puedas responder a demandas de empleados o de proveedores, y un poder para que puedas hacer y deshacer del negocio. Recibes poderes. Pero al final del año, periódicamente, ese administrador de las cosas que no son suyas tiene que rendir cuentas. Y se llama un informe del administrador. Y entonces, la junta de accionistas o el dueño revisa las acciones que desarrolló el administrador durante el año. Y si las encuentra satisfactorias en cuanto a dos aspectos. Uno, transparencia, o sea que no robó, recibe una palomita. Y dos, en cuanto a que fue eficiente, o sea que obtuvo utilidades en el negocio, recibe otra palomita. Pero ¿qué pasa si ese administrador fue muy honrado, pero fue tan honrado que se olvidó que tenía que producir y la empresa no produjo nada sino perdió? Ese empleado es quitado y removido de su puesto. ¿O qué tal que ese empleado produjo mucho pero robó? También es quitado de su puesto. Así es que el administrador
tiene que rendir cuentas en cuanto a su honradez y cuanto a su eficiencia para producir riqueza. Nosotros, cuando somos puestos por Dios como administradores de lo que nos ha dado, puede ser mucho o poco, al final tendremos que rendir cuentas en cuanto a nuestra honradez en haber diezmado y ofrendado correctamente, pero también seremos llamados en cuanto a ver qué tan eficiente fuimos con las riquezas que Dios nos ha dado. El administrador también tiene una facultad, tiene la facultad de tomar para sí lo que necesite y vivir aún en abundancia, pero cumpliendo con estos dos puntos que le son conferidos: honradez y eficiencia o productividad. Y creo que eso rompe el paradigma de la mayordomía mal enseñada de que gracias a Dios por todas las cosas que me diste, y como soy muy bueno, te diezmo y te ofrendo. ¿No es completamente diferente a lo que habíamos aprendido en algunas ocasiones, hermano? Ay, Dios, gracias por la mujer que me diste. Pues bueno, sí te la di, pero para que la administres. Pero no te la di para que sea tuya y la vendas. Te la di para que hagas de ella lo que Dios quiere para ella. Marcos 12:41. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Del 41 al 44. Estando sentado delante del arca de la ofrenda, Jesús miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban, ¿qué? Mucho. Es importante ver este punto porque acuérdense que los católicos son una copia bizarra de la teología hebrea. Los católicos ni siquiera tienen mente para idear una nueva teología. Es una copia bizarra de lo judío, porque a la entrada del templo judío existía un altar para echar la ofrenda. En las iglesias católicas que es igual, están los lugares donde la gente que echa la ofrenda. Dice aquí que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba. ¿Por qué creen que miraba? Porque vimos a través de esos 2 domingos que Dios conoce tu corazón. Y tú puedes poner en tu sobre lo que tú quieras y nadie te va a pedir a ver su comprobante de nómina, a ver si usted está diezmando bien, hermano. Ni facultades tenemos ni lo queremos hacer, porque Dios es el único que conoce los corazones. Pero Dios conoce los corazones porque serás pasado a cuentas. Y no decirte esto sería una irresponsabilidad como iglesia, el enseñarte que serás llamado a cuentas como administrador. Para mí me es más cómodo como pastor decir, hermano, da lo que tu corazón quiera, da lo que tú sientas en tu corazón. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Yo tengo que enseñar lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que rendirás cuentas, porque simplemente eres un mayordomo de lo que recibes. Y dice aquí que muchos ricos daban, ¿cuánto? Mucho. ¿Qué es mucho, hermanos? Es bastante subjetivo decir mucho, ¿no? Mucho pueden ser 1,000 pesos para un hermano que gana 1,000 pesos a la semana. Y si llega un hermano y da 1,000 pesos de ofrenda esa semana, el hermano que gana 1,000 pesos en la semana dice, oye, ese hermano da mucho. Pero el que da 5 dice, no, ese da bien poco, da 1,000 pesos, yo doy 5. Mucho es bastante relativo. Por eso el punto 20 de nuestra declaración de los bautistas habla que debemos ofrendar de manera proporcional. No hay una cantidad exacta, sino es proporcional a lo conferido por Dios para que lo administremos. Dice que entonces muchos ricos daban ¿cuánto? Mucho. Y viene la enseñanza maravillosa. Versículo 42. Y vino una viuda que pobre.
Porque también hay viudas ricas, también hay viudas negras, pero también hay viudas pobres. Nuestra iglesia se encarga de cuidar a las viudas. Santiago hace una enseñanza especial en la Biblia para que cuidemos de los huérfanos y de las viudas. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús hace mención en esta ilustración acerca de la viuda? Porque fíjate, en la cultura hebrea, cuando alguien quedaba viuda, quedaba totalmente desamparada. Lo peor que le podía pasar a una mujer en la cultura hebrea era perder a su señor, a su hombre. Ojalá hoy muchas hermanas pensaran eso, ¿no? Que algunas dicen, ojalá ya se desapareciera ¿no? Bueno, en aquel tiempo quedarse viuda era casi morir de hambre, porque la mujer no podía trabajar, la mujer no podía, y entonces casi ella y sus hijos morían literalmente de hambre. Por eso en la ley judía dice que cuando alguien quedaba viuda de la familia, un pariente cercano tenía que desposarse con ella para protegerla moral, física y económicamente. Hoy en día yo le doy gracias al Señor y me asombro y le doy gracias por ver hermanas que son viudas, y la viuda no solamente es viuda de muerte, sino que ha perdido ¿a quién? A su marido. Porque una cosa es divorciada y otra cosa es viuda en términos legales. Pero cuando alguien ha sido viuda y no tiene a nadie quien le socorre, recibe esa categoría. Y dice aquí que vino una viuda pobre. Y entonces todos nos imaginamos a una viejita anciana, ¿sí o no es cierto? ¿Has visto las ilustraciones aún bíblicas de este pasaje? ¿Cómo se ve a la viuda pobre? Encorvada, tapada y viejita. No, mentira. ¿Dónde dice aquí que era viejita? Dice simplemente que era viuda y que era pobre. Pero hago este sentido de explicación para ver el contexto. En el contexto hebreo, una viuda estaba desamparada. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. En términos actuales, un cuadrante o 2 blancas son las monedas de menor valor monetario. ¿Cuál podría ser una moneda de menor valor monetario hoy en día? ¿Un billete de 50 pesos? ¿Un billete de 20 pesos? ¿Qué era? Tal vez 10 centavos. Las monedas de 10 centavos ya ni las guardamos, hermanos. Los niños las monedas de 10 centavos las tiran porque su valor es tan pequeño. ¿Qué vale 10 centavos hoy en día en una tienda? Entonces, ¿para qué existen? Te voy a decir para qué existen. Por ley. Y te voy a explicar por qué. Porque la ley monetaria en México habla de que las cantidades deben ser también expresadas en pesos y centavos. 16.80 punto tanto. O sea, 16 pesos 80 centavos. Ya no puedes comprar nada con centavos, pero forman parte por ley del sistema monetario. ¿Qué puedes comprar con 50 centavos? Nada. Creo que lo que menos vale es un peso. Pero existen los 10 centavos para cumplir solamente un requisito de ley. Pues lo que quiere decir el pasaje es que esta mujer dio aquello que tenía que no le alcanzaba para nada. Y dice la escritura que entonces, el versículo 43, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto, ¿qué quiere decir de cierto? De verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos
los que han echado en el arca. O sea, teníamos ricos que echaron mucho y pobres que echaron todo. Entonces hay muchos cristianos que dicen, es que a lo que Dios le agrada es que ofrendes con la sencillez de una viuda. Y aprovechan este versículo para dar limosna a Dios. Y Dios no necesita limosna, ni quiere limosna. Lo que Dios quiere es que seas fiel administrador de lo que Él te ha dado. Y dice versículo 44, porque todos han echado de lo que les sobra. ¿Cuántas veces pasa la ofrenda y metes la mano a ver qué monedita hay aquí? 20, échalo. Dios no quiere migajas, miserias. Él no necesita tus miserias porque Él es dueño de todo lo que tú tienes. Y te puede ser quitado en cualquier momento. ¿Cuántos hermanos no han perdido un negocio así? ¿O cuántos hermanos no han muerto así? ¿O cuántos hermanos no han perdido todo así? Porque el concepto es, ay, voy a dar del... Espérame, Dios no necesita eso. Dios necesita que seas administrador. Porque todos los que han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Y la clave es la última frase, dice, todo su sustento. Todo lo que tenía lo pudo haber echado. Cuando hablamos acerca de que somos mayordomos, administradores o encargados, se emplea generalmente, como lo hemos visto, para designar a personas que administran o cuidan de propiedades o negocios ajenos, y es la conclusión. Cuando José fue vendido por sus hermanos como esclavo y llevado a Egipto Potifar, si recuerdas, el oficial egipcio que le compró le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Si no, ve a Génesis 39.4 para en esta mañana entender y completar lo que significa ser mayordomo. Génesis 39.4. Génesis 39, ¿qué dice? 4. Así José halló gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo que mayordomo de su casa y entregó en su poder que todo lo que tenía. Todo lo que tenía, incluyendo a su esposa. ¿Pero él podía disponer de su esposa? No. Por eso cuando ella le levantó el falso, fue echado a la cárcel. Porque el administrador recibe todo, pero nada es suyo. Y cuando tú entiendes que nada es tuyo, sino solamente eres puesto por mayordomo, administrador o encargado de eso, has dado un paso adelante en tu vida de prosperidad. Porque hay un principio bien claro. ¿Cuándo te vuelves más diligente en administrar el dinero de alguien que te lo encargó o administrar lo tuyo? Bueno, si eres un ratero, dices, como no es mío, me lo despilfarro. Pero ¿sabes cuál era la pena para un mal mayordomo, un administrador? Cuello. Hoy en día, ¿sabes cuál es la pena para un administrador que es infiel a una administración conferida? La cárcel, por fraude o abuso de confianza. Pero fíjate que aquí el Señor le entregó a José a través de Potifar la administración de tus bienes. José no era dueño de nada, pero como mayordomo administraba todo lo que le pertenecía a su amo. Y es importante reconocer que el concepto de mayordomía rige en todas las relaciones que existen entre Dios y el hombre.
Y sabes, hay un versículo hermoso en un salmo, en el Salmo 51, que dice así: mío es el mundo y su plenitud. Salmo 31:12, hermano. 50:12, velo. Para que te dejes de pensar que tú eres el dueño de todas las cosas, ¿no? 50:12. Dice así: ¿quién piensa que todavía es dueño de las cosas? Yo antes de estas 3 predicaciones pensaba, fíjate bien, que Dios me había dado bienes para que los administrara y yo ofrendara de acuerdo a mi amor. Te creerás que después de muchos años en el ministerio, después de meditar profundamente en esto, entendí. Ya sabía que no, porque fíjate, lo decimos, no, nada es de nosotros, todo es de Dios. Pero en la práctica, hasta cuando ofrendas, sacas tu sobre y dices, estoy dando el 21% de lo que Dios me da. No tienes que dar el 21% de lo que Dios te da. Tienes que tomar lo que necesitas y el resto, de acuerdo a tus compromisos, responsabilidad e historia de vida, le pertenece al Señor. Y dice el Salmo 50:12, por si alguien tiene duda: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. ¿Por qué? Porque mío es el mundo y su, ¿qué? Plenitud. ¿Y por qué? Lo es por derecho de su creación, porque Dios creó todas las cosas. Y en su mundo Dios puso al hombre para servirlo como mayordomo. ¿Y qué ejemplo de mayordomía tan más mala encontramos en la Biblia? ¿Cuál creen que fue el primer mal mayordomo en la historia del hombre? ¿Quién? Adán, no Eva. Adán, todos decimos Adán y Eva, si no puedes no repartas. Fíjate, creó Dios el mundo, los cielos y la tierra, ¿no? Y lo hizo como precioso. Corrían 2 ríos, había hierba, había vegetales. Dicen que nomás tenían que estirar su mano para tomar lo que necesitaban. Se cree que en esa etapa primigenia no comían carne, porque no había que matar. Había demasiado en abundancia como para tener que matar. Se cree que el hombre comenzó a comer carne después del diluvio. ¿Sí sabían ustedes eso o no? Así es que no fuimos hechos para comer carnitas, hermano, ni barbacoa, ni pollito. Fuimos hechos para comer, porque los vegetales que hoy conocemos dicen que no representan ni el 5% de la grosura de la tierra que había en el Edén. Si hoy conocemos unas 5 clases de plátanos, había 500 clases de plátanos, 500 clases de piñas, de mameyes, de mangos, de higos, de uvas, de todo vegetal comían. Por eso vivían tanto tiempo. Cuando viene el diluvio y acaba con la baja masa vegetativa, entonces surgen los animales carnívoros y entonces el Señor no tuvo otra vez más que decirle: por tu pecado, come, mata y come. Pero Dios le da a Adán en administración el Edén. Es eso. Dios le dio a Adán en administración el Edén. ¿Y qué hizo Adán? ¿Fue un buen o mal administrador? Le dijo: de todo puedes comer y coger, excepto de esto. Él lo hizo y conocemos la historia. En Génesis 2:15 podemos ver, para terminar, que fue un pésimo administrador. Génesis 2, ¿qué dice? 15. Y dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardar. No estaba de flojo, tenía que trabajar para que lo labrase
y lo guardase. ¿Fue un buen o un mal administrador? Le fue conferida una administración. Y como parte de su mundo, el huerto era propiedad ¿de quién? ¿De quién era el Edén? De Dios. No era de Adán. No le dijo, te voy a escriturar el Edén. No, le dijo, es mío, pero te lo doy para que lo uses o lo goces. Y así hace Dios con tu familia, hermano. Así hace Dios con tu esposa. Te dio una esposa para que la ames, para que la cuides, para que la alimentas y la vistes con honra, no para que la engañes, no para que cometas adulterio, no para que le pegues y la maltrates. Dios te dio a tu esposa para que de igual manera seas mayordomo en tu casa, administrador y aún sacerdote en tu casa. Y la pregunta es, ¿qué tan buen administrador eres en tu casa? ¿Todo existe o es un matrimonio, una casa donde siempre hay broncas de dinero? El cobrador de rentas pidiéndote que desalojes cada rato la casa, donde no hay comida, donde los útiles, los niños con pantalones rotos. ¿Cómo puedes decir que eres un hombre de Dios cuando no hay una administración en tu casa? ¿Cómo puedes decir que eres un hombre de Dios cuando tu cuerpo estamos sobrepasados de peso, lo maltratamos, comemos las cosas que no nos hacen bien, que nos enferman y decimos que somos muy buenos administradores de Dios? La administración empieza por tu propia casa, por tu propio cuerpo. Y esta es la conclusión de esta predicación, hermano. La mayordomía no se refiere solamente, aunque habla en particular de diezmos y ofrendas, habla que tú eres un administrador para empezar de tu cuerpo. ¿Sabes? Parece irrisorio y algunos dirían que es una absurdez, pero creo que es una realidad. Si hoy todos pusiéramos subir un tráiler afuera y dijera, todos tienen que pasar a hacerse el examen de los 32 elementos de sangre y de fluidos de su cuerpo para saber cómo están. Y todos los que están fuera de rango, porque le entran a la Coca-Cola con 1 litro de Coca-Cola, pues yo tengo contadores, hermano, que lo primero que hacen es que entran con una Coca-Cola de 2 litros. Y todas se la beben en el día, unos hasta mediodía, después otra en la tarde. Y otros fuman, otros toman. ¿Cómo está tu cuerpo? Si tu cuerpo está amolado, has sido un mal administrador, un mal mayordomo de tu cuerpo. Pero eso sí, alabas al Señor y juzgas al que fuma. Hay una buena historia cuando Spurgeon, el gran predicador en Londres, tenía un gusto, era un predicador estupendo, pero le encantaba el puro. El puro, sí, un cigarro grueso. Y había otro predicador en Estados Unidos, que ahorita se me fue su nombre, que se llamaba Moody, que predicaba también espectacularmente, pero después de cada predicación le daba mucha hambre. Y entonces era un señor rollizo. Entonces, como buenos seres humanos, a veces un poco en la carne, un día Moody criticó a Spurgeon que fumaba puro después de la predicación y que eso no era espiritual. Y entonces Spurgeon desde el Tabernacle en Londres le dijo, yo voy a dejar de fumar cuando tú bajes de peso. Y a veces, hermanos, juzgamos al que fuma, pero no nos juzgamos a nosotros que estamos obesos. Juzgamos al que no diezma, pero yo no trato a mi esposa con decoro. Queremos apedrear al que le falla a su esposa, pero nosotros, fíjate la viga que tienes en el ojo y no veas la paja del ojo de tu hermano. Así es que la administración o la mayordomía en esta mañana quisiera terminar no solamente circunscribiéndola a la parte económica, sino a todas las áreas de nuestra vida. Pero un triste día Adán se dio a la tentación de disponer para sí
del símbolo de la soberanía de Dios al comer del fruto prohibido. Decía en efecto, aquí mando yo. ¿Y sabes cuál fue el problema? Que se creyó que de él eran todas las cosas. Qué triste. Que Dios le había dado el huerto para que lo administrase. ¿Y sabes cuál fue su gran estupidez? Que se creyó que él era el dueño del huerto y tomó lo que no era suyo. ¿No crees que a lo mejor tú y yo a veces hemos caído en ese error pensando, es mi cuerpo, ¿a quién le importa? Si estoy gordo, ¿a quién le importa? Es mi familia, ¿y a quién le importa? Es mi esposa, y si le pego, ¿a quién le importa? Son mis bienes y mis cosas materiales, ¿a quién le importa? Adán, cuando dijo, aquí mando yo, cometió el primer pecado humano y fue el repudio de una relación ante Dios como mayordomo. Desde entonces la humanidad entera se caracteriza por esa misma actitud de rebeldía en contra de la soberanía de Dios sobre nosotros. El pecado es cuando tú crees que las cosas son tuyas. Todo en esta vida se va, tus hijos se van, tú o tu esposa se irán primero. Las cosas materiales van y vienen. Y termino con algo que cada vez que lo leo y lo repito, me llena de gozo y de lágrimas, dice. Cuando Lutero escribió eso, me podrán privar de bienes, nombre y hogar, pero de lo que nunca me podrán privar es del amor de Dios en Cristo Jesús. Oh hermano, nada nos pertenece. Somos solamente administradores. La pregunta es si eres un buen o un mal administrador de las cosas que Dios te ha dado, y en este caso terminando hablando de diezmos y ofrendas, si eres como Adán, te la creíste, pensaste que tú eras dueño del Edén. Qué lástima si es así, porque si piensas así, perderás todo. Cierra tus ojos en esta mañana y oremos al Señor. Padre, hemos aprendido a través de estos 3 domingos, especialmente por tu siervo, que a veces somos mal enseñados o acomodamos la enseñanza a nuestra conveniencia, pero a veces pensamos que somos buenos ofrendadores porque hemos trabajado mucho, o que todavía más profundo, que nos diste esto para que te sirviésemos cuando en realidad nada nos pertenece. Oh Padre, después de tantos años he entendido que nada me pertenece, absolutamente nada, ni siquiera mi cuerpo que se acabará y que se está acabando poco a poco como todo mundo. Pero en especial en esta mañana quiero hacer un compromiso de ser un administrador fiel, y que cuando sea llamado a cuentas pueda escuchar las palabras del Creador cuando dice, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y te pido que sea hallado justo delante de ti. Permite que esta iglesia, Señor, no vuelva a haber problemas de mayordomía, de falta de diezmos y ofrendas en el alfolí, sino que su pueblo humillado y consciente de que todo te pertenece a ti, podamos haber entendido que todo lo que entre comillas tenemos es solamente dado en administración, como Adán y como José, para tu servicio. Prospera nuestros bolsillos, Señor. Muchas veces pensamos que Chimalhuacán es un lugar pobre, pero no es cierto. Hay muchos hermanos de aquí que ganan mucho más que muchos otros que viven
fuera de este lugar. El diablo se ha encargado de decir que Chimalhuacán es un lugar pobre, pero no es cierto. A pesar de que hay pobreza, nosotros no somos pobres. A pesar de que muchas veces no tenemos algunas comodidades materiales, es porque hemos sido malos administradores de ello. Así es que quita de nuestras mentes, quita de nuestros corazones el pensar que Chimalhuacán es un lugar pobre. No, Chimalhuacán es un lugar donde ha habido una mala administración, empezando por los paganos y las autoridades, pero llegando también hasta el seno de nuestras vidas, como cuando no hemos sido buenos administradores. Compramos cosas que no necesitamos. Nos endeudamos cuando no lo necesitamos. Pedimos prestado cuando no lo necesitamos. Emprendemos negocios cuando no están bajo tu soberanía. Quita de nosotros la etiqueta de pobre, porque no somos pobres. En este lugar solamente habemos administradores y queremos ser administradores fieles. Bendice nuestros corazones y que esta enseñanza haya sido realmente de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.